Perú de congresista ahí. Claro, el tema era una diferencia y un pronunciamiento que hizo nuestro presidente de la República, en la cual manifestaron, y lo digo en forma clara, o sea, los militares pensionistas quieren igualar al sueldo de los de actividad, y no es cierto, porque nosotros solamente se está pidiendo, de acuerdo a la ley y de acuerdo al clamor de los pensionistas, el tema de una equidad y una justicia, que es lo que se tiene que ver. O sea, no estamos indicando que esta ley de bonos sea el igualatario al tema de los oficiales, técnicos oficiales de la Policía Nacional y Fuerza Armada en actividad, sino fue un pronunciamiento del mismo presidente de la República. Por otra parte, la propuesta de bonificación, señor Premier, a través de la presidencia, o sea, es una bonificación extraordinaria. O sea, estamos hablando de un bono de hasta el 2020, y después del 2020, ¿qué va a pasar, señor Premier, a través de la presidencia? Porque de acuerdo al análisis que se ha hecho, estos no son pensionables. O sea, estamos hablando hasta el 2020. Y en su exposición definitivamente no nos ha explicado muy bien el tema. Entonces, una de las preguntas sería, señor presidente, a través de la presidencia, si después del 2020 estos bonos van a ser pensionables y qué va a ser del 2020 para adelante. Por otra parte, de acuerdo a la primera disposición complementaria final del proyecto de ley de bonificación, se dispone que solo será aplicable a aquellos pensionistas cuya suma de su pensión y beneficios adicionales no superen el monto de la bonificación. Es otra de las preguntas. Asimismo, otro aspecto que no debe pasarse por alto es el referido a que su propuesta genera una innecesaria confusión, pues diferencia sin razón a los pensionistas, señalando que alcanza los regímenes 19.846 como a lo de Montepío, cuando los pensionistas de la caja de pensiones, como los que se perciben en los diferentes institutos armados, ambos pertenecen al régimen del decreto ley 19.846. O sea, ¿por qué ese tipo de discriminación? Asimismo, vuelvo a repetir, tal vez este cálculo es una respuesta o porque su propuesta de bono considera que se aplica solo a 39.000 pensionistas y se confirma la tesis de que más del 60% de los pensionistas recibirán nada, absolutamente nada. Respecto nuevamente a su propuesta, ha sido rotundamente rechazada por las asociaciones de pensionistas de la familia militar y policial. Señor Premier, a través de la presidencia, nosotros continuamente nos reunimos con los pensionistas y en ningún momento ellos han manifestado que se han reunido con usted, más bien creo que le cerraron la puerta para ese tipo de comunicación en algún momento. De repente lo puede aclarar después porque los presidentes de las asociaciones están acá presentes, señor Premier. La propuesta planteada se basa en un concepto de bonificación extraordinaria, diferente a un concepto de pensión, que por ley y por mandato constitucional le corresponde con justa razón a los pensionistas de la familia militar y policial. Es por eso, señor Premier, a través de la presidencia, lo que se quiere aclarar y decir a la población que nosotros no estamos pidiendo, de acuerdo a la ley, un aumento de pensión. Solamente estamos pidiendo una equidad y una justicia que se cometió, como se llama, durante el gobierno del señor Humala. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Ica. Tiene el uso de la palabra el congresista Elar Melgar, luego la congresista, después de la congresista Elar Melgar. Gracias, presidente. Por su intermedio, un saludo al Premier y a todos los señores congresistas. Presidente, los policías y los militares que pasaron a la situación de retiro antes del año 2012 estaban ansiosos esperando este cambio de gobierno, porque se corrija el error cometido pues por el señor Ollanta. Sin embargo, ¿qué han sentido estos peruanos que afrontaron la época del terrorismo y dieron la tranquilidad, dieron la paz al Perú? Han sentido pues la insensibilidad de este gobierno, presidente. Entonces han tenido que surgir de acá dos proyectos de ley para que puedan sensibilizar de alguna manera al gobierno, y en una cosa demasiado apresurada hemos visto pues una propuesta que no es convincente, presidente, una propuesta que no nos satisface del todo, porque son bonificaciones que pueden ser temporales, lo que podría llevar pues que llegado a cierto momento simplemente se les corte esa bonificación y que lleguen a lo mismo. Una interrupción me está pidiendo el congresista Donaire, presidente. La interrupción al congresista Edwin Donaire.
En esa misma línea, señor presidente, si analizamos esta propuesta fríamente, ¿a quiénes beneficia? A los oficiales, técnicos y suboficiales que tienen menos de 30 años de servicio, señor presidente. O sea, se premia al que menos ha entregado parte de su vida por la patria, porque así es. Si hacemos los cálculos, y bueno, después quizá por eso tan importante era, señor presidente, que nuestro premier nos envíe con anticipación para tener bien claro esto, ¿no? ¿Y quiénes son los que se van menos de 30 años de servicio? ¿Por medida disciplinaria? ¿Por deficiencia académica? Y bueno, y por su baja. Y se va a premiar a esa gente, tendrán sus méritos obviamente, pero esto es así. Y mire, le voy a dar una lectura nada más para dar un ejemplo de ese. Un técnico de tercera de la Policía Nacional que se jubiló antes del 10 de diciembre del 2012 recibe una pensión de 1.722 y los que pasaron al retiro después de esta fecha reciben una pensión consolidada de 2.104. Usted dice el 70%. El 70% de esta remuneración consolidada es 1.473. Es decir, para recibir el bono debería tener una pensión inferior a esta cifra, pero como su pensión es mayor a este tope de 1.722, no tiene derecho al bono extraordinario. Le pongo otro ejemplo, y esto es del correo, y tiene la razón. Un suboficial de primera que pasó antes del 2012 recibe 1.672. Y el que después del 2012, una remuneración de 2.043. El 70% de esta remuneración, ¿cuánto es? 1.560. Al igual que en el caso anterior, para recibir el bono, debería tener una pensión inferior a este tope. Y como su pensión es mayor, no tiene derecho a este beneficio. Gracias, señor presidente, por la interrupción. Gracias, congresista Elar Melgar. Gracias, presidente. Así que, presidente, nosotros esperamos que el Ejecutivo mejore esta propuesta, porque no es posible llevar este mensaje a los policías y militares que están en esta situación. No hemos tenido tiempo de leer bien la propuesta porque recién la hemos tenido el día de hoy, pero nos parece poco convincente, presidente, y como le digo, caso contrario, iríamos pues por la insistencia. Gracias, presidente. La congresista Luz Salgado tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Por intermedio suyo, saludar al ministro y a sus asesores. Saludos a los congresistas. Presidente, nosotros hemos venido escuchando estos reclamos desde el momento mismo que se dio ese infame decreto legislativo. ¿Y por qué se dio el decreto legislativo casualmente? Cuando el Ejecutivo pide que el Congreso se abstenga de legislar y le otorguemos facultades, entendemos porque son aspectos técnicos o presupuestarios de los cuales el Congreso no puede hacerse cargo. Pero entendemos que lo va a hacer con el ánimo de imponer justicia. Y lo que hizo con ese decreto legislativo en el gobierno de Ollanta, un militar en retiro, fue perjudicar a todos los jubilados de las Fuerzas Armadas y de la policía. O sea, los traicionó, señor, y esto hay que decirlo con nombre propio, porque algunos no se atreven a decirlo. Y nos reclaman a nosotros cuando debieron reclamar en ese momento a quien les estaba prometiendo cosas que no cumplió. Pero entonces, aquí viene el tema. Se han intentado por algunos medios, inclusive yo presenté un proyecto de ley en el Congreso pasado, pero lamentablemente también por discrepancias entre las dirigencias de los retirados, no se pusieron de acuerdo, no pudimos sacar. En la época de campaña han recibido la promesa de quien hoy está en el gobierno, señor, y por eso que el compañero legislativo, Ica, trae a colación porque realmente se le prometió a este grupo humano, y están las grabaciones a través suyo, señor presidente, al ministro Zavala,
cuando les prometen a los retirados que les van a solucionar el problema. Y es por eso que ellos reclaman con insistencia, porque fue una promesa de campaña. Y esa promesa de campaña no se cumple hasta la fecha, y cuando se han presentado los proyectos que el Congreso, por justicia, ha aprobado, vino la oferta de que el Ejecutivo sí iba a cumplir con su obligación y nos mandó un proyecto de ley. Cuando llegó el proyecto de ley, nosotros dijimos, esto no es suficiente, esto no va a llenar las expectativas, van a seguir reclamando la insistencia y así ha sido, señor ministro, a través de la presidencia. Y ahora viene este proyecto nuevo, esta proposición nueva, que yo no sé si puede ser modificada, porque realmente, a lo poco que se puede entender, está bastante confusa. Y parte confusa desde el momento en que en el proyecto, en la exposición de motivos del proyecto, hablan de 120.000 pensionistas entre militares y policías y los beneficiarios de Montepío. La primera pregunta sería, ¿sabemos realmente cuántos son los pensionistas? Porque luego, en el cuadro que nos presentan, hablan de Montepío 58.000 y en el decreto ley 19846, 39.000. Total, 97.000. Entonces, ¿es 97.000, según sus propias cifras, o 120.000, según vuestra exposición de motivos? Esa es la primera pregunta, porque si no sabemos ni siquiera cuántos somos, no sabemos calcular. ¿Cómo vamos a hacer cálculos cuando no sabemos exactamente quiénes son, dónde están? Por otro lado, yo he abogado para que se reúnan con usted, señor ministro Zavala, a través de la presidencia, los representantes. La pregunta es, ¿se llegó a reunir con los representantes? Sé que hay diferentes gremios, pero creo que son menos que los del SUTEP. Entonces, si son menos, es más fácil hablar para que ellos entiendan que realmente usted está proponiendo 70% del 100% que ellos planteaban, ¿o no es así? ¿A quiénes vamos a dar? Y aquí recojo lo que ha dicho mi colega Donaire y que lo ha dicho Elar Melgar. ¿A quiénes vamos a premiar? Aquellos que se han retirado por medidas disciplinarias o por la propia solicitud antes de cumplir los 30 años y que lógicamente ganan menos, así como antes en la 25-30, las mujeres teníamos un espacio adicional que nos podíamos retirar creo que a los 12 años, pero por su propia voluntad y recibía una mínima pensión. Y cuando pasaban los años decían, mire lo que cobro yo. Sí, pues, porque no cumpliste los 30 años. No cumpliste los 30 años. ¿No? Y entonces, no, yo tengo que ganar más, decían. Claro, tú veías ser una pensión mísera, pero no era realmente porque así la hubieran discriminado, sino porque no cumplió y se jubiló antes de. Entonces, aquí también hay personas que a su solicitud, porque han encontrado un mejor puesto de trabajo, porque han tenido una mejor oferta, se han retirado antes y lógicamente ganan menos. Aparentemente para ellos, que no cumplieron los 30 años de servicio, estaría el bono más próximo a que lo recibieran, porque según un cuadro que nos han alcanzado los propios pensionistas, solamente una línea es la que recibe, porque si hace la comparación que ha mencionado, si sacas la pensionable, no sacas la pensionable, si le pones aquí, si le pones allá, ese cuadro aparentemente no se cumpliría nada más que para un 30, ¿cuántos? 30%, menos del 30%. Comandantes, según me dicen, pero entonces no tenemos las cosas claras. ¿Por qué vamos a ser injustos con quienes han cumplido sus 30 años y son los que se han fajado en la época más difícil del terrorismo, en la época que han tenido que enfrentar sus vidas, en las que han quedado inclusive algunos lisiados? ¿Por qué los vamos a castigar?
los nuevos van a ganar más. Nadie dice que no, porque con el ritmo de vida que llevamos nada es suficiente. Pero a estas personas yo creo que se les debería por justicia dar ese bono que se pretende, que yo lo he escuchado, para que sea, digamos, la compensación a la injusticia que han recibido. Por eso, señor ministro, yo lo que pregunto a través de la presidencia es, ¿se ha reunido usted con los representantes? ¿Han entendido ellos bien la propuesta? De repente nosotros no la entendemos bien porque son varias normas, son varios gremios, hay diferentes escalas, hay pensionistas de la ley y del Montepío. Y esta tarea que corresponde al Ejecutivo ciertamente, porque son ustedes los que determinan presupuestos, no nos inhibe de que en el ánimo de querer hacer justicia, no por el ánimo de decir que vamos a aumentar los gastos del Estado, sino porque se ha dejado de cumplir una norma y esa norma ha incurrido en atentado a sus derechos adquiridos. Sí, el Congreso está en potestad de dar esa ley que hemos dado y que está pendiente para la insistencia. Y como insistencia será el tribunal quien al final decida. Pero eso no va a solucionar en forma inmediata a quienes ya están con años encima y que en una pelea larga, como yo les trataba de explicar, no me han entendido, estoy apabullada en las redes, pero lo que yo quería es de que aquellos que han reclamado con justicia esto, puedan gozar todavía y no que se la pasen en leguleyadas, en reclamos y se les va la vida y no han recibido nada. Por eso, que si el Ejecutivo corrige y corrige bien, podemos solucionar este problema, señor ministro. Hay gastos que se están haciendo, ya no los voy a enumerar aquí, y mucho dinero que ha corrido por la corrupción que no ha debido correr y que debería haber servido para reivindicar estos casos y atender problemas de salud, atender problemas de educación con los maestros. En fin, mire todo el daño que han ocasionado aquellos que ahora, pobrecitos, dice, están en la cárcel, ¿no? Pero pobrecitos, aquellos que nos han robado al Estado, aquellos que han recibido coimas por obras que han sido infladas en sus presupuestos, que se han llevado el dinero de todos los peruanos que deberían estar sirviendo para resolver estos problemas sociales. Aquellas obras que realmente se podrían haber hecho con la tercera parte o con la mitad de lo que se han llevado, señor. Es por eso nuestro reclamo y ojalá que usted nos pueda explicar mejor, porque realmente, así como está pintado el asunto, realmente se favorece a un grupo y los demás van a quedar igual de frustrados y lo que nos va a obligar es a ir por la insistencia en el Congreso de la República. Gracias, señor presidente. Para cerrar gracias, el rol de señor orador ministro. es el congresista Miyashiro y luego el primer ministro. Gracias, señor presidente. A partir del 2011, cuando asume el gobierno Ollanta-Humala, puso en práctica un proyecto político que jugaba con la presidencia de la pareja presidencial. A tal punto que se favoreció, incluso cambiando la norma de los ascensos, para que el ejército peruano esté copado en su cúpula dirigencial por elementos de su promoción y de la promoción del reo en cárcel Antauro Humala. Dentro de estas medidas estuvo estas disposiciones para marginar los derechos de los señores pensionistas y vulnerar el acceso a la igualdad. Acá en este proyecto de ley, lastimosamente me da la impresión, y ese reclamo de muchos pensionistas que se acercan, tanto de manera personal como por los medios sociales, a reclamar, ¿no?, el trato igualitario, que se reponga el derecho de los pensionistas. Sin embargo, en este mismo proyecto de ley se considera que aquello beneficiará solo a 38.439 pensionistas, reconociéndose en otro acápite que los pensionistas suman casi 120.000. Yo quisiera confiar en la buena voluntad del actual gobierno, pero
un decreto ley, una propuesta de ley como la que han presentado, más se orienta a consolidar la injusticia cometida por el gobierno anterior. Muchas gracias. El primer ministro tiene la palabra para responder las preocupaciones. Señor Zavala. Muy bien. Primero, gracias a los congresistas por sus comentarios. También saludo a los representantes de la asociación por su intermedio, señor presidente. Y también con gusto, aquí está todo mi equipo técnico que en el momento que ustedes consideren se puede hacer una reunión para entrar en el detalle de este proyecto de ley. Ahora, hay varias cosas que tengo que mencionar para aclarar algunos temas del proyecto de ley. También decirles que este proyecto de ley está en la página web del Congreso desde el 12 de junio de este año. Entonces ha sido ampliamente difundido. Quizás no he explicado y es ahí donde podemos tener estas reuniones adicionales que yo creo que pueden ser importantes. Entonces, congresista Alcorta. ¿Quiere ver o escuchar? No. Congresista Alcorta. El Estado no es que no ha cumplido con la caja de pensionistas, y esto hay que tenerlo muy claro. Hay toda una serie de comentarios, si es que el Estado debe o no 40.000, 30.000, lo que fuera. Sin embargo, también les digo, congresistas, que el Estado no va a dejar de pagar nunca las pensiones. Por ejemplo, el último año, el Estado ha puesto 1.200 millones porque la caja de pensiones no tenía los recursos necesarios para pagar. En los últimos 5 años, el Estado ha puesto como 5.000 millones de soles. Y en los próximos años seguirá poniéndose recursos. Entonces, podemos discutir o no si hay una deuda o no, pero al final del día el Estado va a poner los recursos que sean necesarios para las pensiones de los pensionistas. Yo siempre. Ya ve, una gentileza al ministro que aprecio muchísimo. Es cierto lo que dice el Premier, lo que pasa es que había un déficit, había un incumplimiento de que el Estado sí le debía, porque la caja policial se ordenó finalmente, la caja policial militar sí se ordenó, pero había una parte que el Estado no había cubierto y eso se quedó arrastrando, por eso que también estamos en parte del problema de hoy. Coincidimos, pero ese es el antecedente también. Pero no se preocupen que siempre va a haber, el Estado va a cumplir, ¿no? Concuerdo con usted, señora congresista, la distorsión que generó en el gobierno de Ollantumala es una distorsión que realmente afectó a algunos, decenas de miles de pensionistas y es algo que se tiene que corregir definitivamente. Y es un error que no se debió cometer. Ahora, tenemos que entender que ese decreto legislativo, el 1132 y 1133, mejoró las pensiones. Lo que estamos en este momento es solucionando ciertas inequidades que se generaron. Pero que también es cierto que en el 1132 y 1133 se mejoraron las pensiones. Lo que hay que ahora es arreglar la inequidad que existe exactamente. Pero en ese momento se mejoró. Para que tengan una idea, el gobierno Humala destinó, ya sea por activo, ya sea por pensionistas, casi 5.000 millones de soles en aumentos a los policías y a los pensionistas. Es un monto realmente importante. Hablamos de si la bonificación es pensionable o no. Ya no, cuando estamos hablando de pensiones, no tiene sentido hablar de bonificación o no. Finalmente llega directamente al beneficiario. Como ya es la pensión, no es la remuneración, no importa si es pensionable o no, porque finalmente es parte de la pensión. Para siempre. Por favor, ¿puedo? Presidente. Claro, la denominación bonificación puede generar confusión porque lo que ha pasado siempre es que a los en actividad siempre se le dio bonificación en vez de aumento justamente por evitar que esto fuera pensionable. Pero ahora, en el caso, como esto es una bonificación, tiene una característica particular. Se hace de esa manera para que las cargas sociales no la pague el pensionista, sino que la carga social la pague el Estado. O sea, la idea es que ellos no estén cargando todo lo que significa salud y todo lo que es vivienda como parte de su costo. Entonces,
al hacer la bonificación, terminamos quitándole la carga social al pensionista. Y esa es la idea de llamarlo así, bonificación, y no incremento a su pensión. Entonces, básicamente por ahí es donde está el camino de hacerlo de esa manera. Gracias, presidente. Por excepción, la tercera interrupción yo creo que no se la va a negar a usted, pero nunca. Muchas gracias, presidente, por la gentileza. ¿Cuánto sería el monto inicial de este aumento que se preveería para el 2017? ¿Cuál es el monto que está previéndose? Porque decían que sería 200 soles. En algunos casos que no hay distorsión mayor y que esa distorsión sea solo menor a un monto de 200 soles, se daría por única vez 200 soles. Pero solo en los casos que la distorsión sea ese monto. Hay distorsiones que son mayores, ahí es donde se plantea hacerlo por partes. O sea, de 200 para abajo. No, es permanente. Disculpe, esto es permanente, esto queda. Esto después del 2020 queda en la boleta de los pensionistas. Ese es un tema que se puede discutir dentro de la comisión. Perdón, presidente, disculpe usted, pero ¿podría repetir eso el ministro? Lo que ha dicho que podríamos pensar en un aumento. Está grabado. Hemos hablado de 500 soles. Solo para decirle, y para la asociación y para los congresistas, estamos en la misma línea. Lo que tenemos que buscar es una fórmula que esté dentro de lo que nosotros se podemos pagar, la sostenibilidad fiscal, no afectar en el futuro a los que vengan en el 2021, etcétera, etcétera, y que los que realmente fueron afectados por esa reforma que creó esta distorsión, se solucione el problema. Congresista, no voy a entrar porque ya estuvimos en la Comisión de Abajato hablando de todas las acciones que ha hecho este gobierno de lucha contra la corrupción, empezando por el DSU-003, el no contratar de los corruptos con el Estado, etcétera. Vamos a dejar esa discusión en esa comisión. Solo para darles el monto exacto de las transferencias del Estado a la Caja, el último año, 1.099 millones de soles, este año estimamos 1.238 millones de soles, etcétera, etcétera. O sea, en los últimos 5 años estamos hablando de 5.000 millones. Congresista Donaire. Es cierto el tema de la pacificación y lo tomamos en cuenta. Yo creo que ese ha sido un fundamento del crecimiento de la economía y yo creo que le agradecemos a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Cuando uno ve, usted me pregunta si los riesgos que corre el personal se han tomado en cuenta o no. Hay que tener en cuenta que para los riesgos como tal existe el subsidio póstumo, existe el subsidio por invalidez, eso se otorga en caso de fallecimiento o invalidez al personal por justamente esta consecuencia del servicio. Entonces, no es un tema de pensiones, es un tema que está legislado en forma paralela y se da cuando es necesario. Además, dichos subsidios se pagan al personal como si estuvieran en actividad hasta cumplir con el derecho a pensión. Entonces, sí se considera que puedan darse estos casos como usted menciona, pero está considerado y además se incluye para poder hacer que estas personas que han dado su vida o han sufrido por efectos justamente del servicio tengan derecho a pensión igual que el resto. Sí, por favor. Muy breve, por favor, que esta es la quinta muy interrupción. cortito, señor. ¿Y qué hay de los vivos? O sea, estamos hablando de aquellos que fueron mutilados o póstumos. ¿Y qué hay de los vivos que ahora peinan canas y arrastran los pies? Mire, seguramente, quizá yo tengo la edad de usted.
señor presidente. Pero si me comparan a uno de mi edad con otro, seguramente me ven a mí como que tengo 80 años.